Ah, bueno, mientras tanto, me habla de esto, denle para allá. Si ustedes quieren, podemos hacer esto. Y lo tenemos todo junto. Ok, anda para allá. Rapidito, rapidito. Piensa. Que yo la aviso ahora. Piensa en la respuesta. No la diga. Quizá sea útil esa página. Sí. Vamos, un minuto más, lo discutimos rápidamente. Ok, o como siempre, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál de la siguiente enzima está deficiente? Bueno, lo primero que yo tengo acá, quizá un poco diferente de las otras preguntas que hemos visto, que yo tengo una imagen, tengo algo visual. O lo primero que yo estoy viendo aquí. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué es eso? Eso parece Una articulación que tiene coloración negra, eso lo llamamos como. como una necrosis de la articulación. Ok, tú puedes comenzar a abrir diferenciales. Tú dices, ok, yo sé que el tejido se pone negro cuando se necrosa. Ok. Ahora, ¿qué otras cosas yo conozco, verdad, que me pueden causar eso? Me pueden dar una coloración negruzca en articulación. Te pueden decir, qué sé yo, quizá había alguna infección. Ok, ok. ¿Qué otra cosa? Hay patologías características. Hay una donde eso pasa, pero vamos, y tiene un nombre, pero vamos ahora. Eso es lo primero que yo veo, ¿verdad? Deficiencia enzimática, me ponen una articulación negra y me dicen 25 años, varón, presents to orthopedic surgeon at the severance component of elbow pain, which he claims is due to playing tennis every day. The surgeon explains that arthroplasty may be used in his condition, performance surgery, ok. So, él fue con dolor en el elbow, fueron a hacer electroplastía y el cirujano se encontró con esta sorpresa. So, aquí hay varias cosas que nosotros no hemos visto, pero que son importantes. Hay ciertas patologías articulares que, o sea, nosotros tenemos muchas patologías articulares. Ahora, que normalmente afectan el elbow, está esta, ¿verdad? Luego está osteoartritis. Yolanda, Ajá. esa no es, esa patología, acatonuria, algo así. No me acuerdo bien, pero tú no mostraste una imagen de un hueso negro, o lo estoy. Sí, nosotros vemos una. So,
Acatonuria, por ahí va. Eso se No le es. llama ocronosis y la patología es enzimática alcaptonuria. Acatonuria. Ya. O alcaptonuria, lo que nosotros tenemos una deficiencia de ácido, bueno, tenemos una acumulación de ácido homogentísico por la deficiencia de homogentizato oxidasa. Habíamos dicho que esta patología tenía dos cualidades principales. Una era early onset osteoartritis, o sea, osteoartritis que aparece en edades más jóvenes. La destrucción articular, esto que pasaba, coloración negra de la articulación. ¿Verdad? Y lo segundo, había algo que pasaba con la orina. ¿Qué pasaba con la orina? Habíamos dicho que particularmente esta sustancia, cuando se encontraba con oxígeno, se oxidaba. En la orina en la noche se ponía negra también. ¿No? Se ponía oscura. No era negra per se, pero bien oscura. La viñeta clásica era una persona, un niño que iba al baño, un niño que tiene semanas quejándose de dolor articular, puede ser cualquier articulación, pero vamos a decir que está caminando cojo porque le duele la rodilla derecha. Y que la mamá decidió llevarlo al médico porque él fue al baño, se le olvidó darle para abajo, o sea, darle el inodoro, y al otro día, cuando ella, o sea, fue en la noche que él hizo orina en el inodoro, ella fue al otro día en la mañana y vio que lo que estaba, el líquido que estaba remanente en el inodoro se puso súper oscuro. Y yo decidí llevarlo bueno, al hospital para chequeo. Orina oscura, que cuando el niño orina, la orina se ve normal. El problema es cuando se deja la intemperie en oxígeno, en contacto con oxígeno, que se oxida y se pone negra. Entonces eso es, automáticamente usted ve eso y problemas articulares, tiene que pensar en alcaptonuria. Usted abre la articulación y se encuentra con una coloración negra o la coloración negra está en cartílagos que son fácilmente visibles como punta de la nariz, oreja. Tiene que pensar, mira, el captonuria, eso es cronosis. O cada vez que nosotros tenemos patologías articulares, regularmente hay una serie de patologías que está relacionado, o sea, diferentes, vamos a ponerlo así, en el caso de las patologías articulares, dependiendo de qué articulación esté afectada, eso le puede decir a usted más o menos sobre qué patología usted se está enfrentando. Ahora, si estamos hablando del codo, en el codo normalmente lo que nosotros vemos es osteoartritis, lo otro es gota o hiperuricemia, ¿verdad? Otra cosa que nosotros vemos es artritis reumatoide. Otra de las cosas que nosotros vemos es las tendinitis, que pueden ser laterales o mediales. Una de ellas, sobre todo la tendinitis lateral, le llaman tenis elbow, y a la medial le llaman golfers elbow, porque es una tendinitis que le da mucho a las personas que utilizan, que hacen tenis, y la medial, o sea, vamos a decir que esto sería, aquí sería pulgar, esto sería lateral, esto sería medial. Más adelante en osteoarticular, en músculo esquelético, perdón, nosotros vamos a ver que hay un dolor articular que da en la parte lateral, eso es lo que le llaman, como le decía, tenis elbow, la parte medial, le llaman golfes elbow, y son patologías que están asociadas con eso, con ciertas prácticas, ciertas ocupaciones, por ejemplo, mecánicos que hacen mucho ese motion en la mano, como si estuvieran atornillando. Ese atornilleo, si ustedes lo hacen ahora con la mano, o sea, atornillen como de derecha hacia la derecha, con la mano derecha, ustedes van a sentir que eso genera mucha tensión en la parte externa, en el epicóndilo lateral. Ese es el otro nombre que recibe la patología, epicondilitis lateral o medial. So, si ustedes hacen mucho como si estuvieran apretando algo con un screwdriver,
ustedes van a sentir mucha presión en esta área. Eso es lo que le llaman epicondilitis lateral o tenis elbow. Esas son las cosas que usted tiene que pensar. En este caso en particular, cuando nosotros hablamos de artritis, es importante la edad, porque osteoartritis es una enfermedad que clásicamente aparece a los 40, 35, 40 años, por ahí. Es bien poco, o sea, es muy poco común que aparezca antes. Muy poco común, muy raro. Y regularmente cuando aparece antes, porque hay alguna patología de base regularmente metabólica, como en este caso. Las otras son posibles, sí. Por ejemplo, cuando hablemos de patologías reumáticas, nosotros vamos a hablar de juvenile idiopathic arthritis o artritis juvenil idiopática, que hay diferentes clasificaciones, diferentes patrones. Como le dije, dependiendo de la edad y el área, no es lo mismo una persona de 7, 8 años, 10 años, 15 años, obeso o no obeso, que tiene, por ejemplo, dolor en la pelvis, que una persona que tiene dolor en la pelvis que tiene edad más avanzada. Bueno, pero nuevamente eso lo vamos a ver músculo esquelético. Lo que quiero decirles es que dependiendo de la articulación que esté afectada y la edad y algunos otros parámetros, como si hay obesidad o no, o si hay algún tipo de deporte de contacto, trauma, se pueden pensar en algunas patologías particulares. Vi que alguien... Oh, sí. Pero esto... Vamos a pasar la aplicación. Eso como una aplicación o algo así. Es una página gratis, general. Te pueden crearse una cuenta. Y hay cosas que tienen que ver con la preparación de los steps, pero aquí en Questions, ustedes pueden crear como mini bancos de preguntas que están orientadas al Step 1. No son iguales que las de Step 1, ni se parecen a las de UWOL, pero más o menos tienen como una connotación general de los temas. No es que las preguntas van a ser como esto, definitivamente no. Las preguntas de los steps son un poco más complejas, pero sirven para mientras tanto, para repasar, para ir así, acostumbrándose al tema de hacer preguntas. O es útil. No es una herramienta definitiva, pero es una herramienta gratis buena. Para el que no tiene ningún banco de preguntas y antes de comprarlo quiere inventar un chin. Se pueden entrar, yo lo puse aquí. Sí, pueden Sí, entrar le ahí iba y a hacerse decir, una cuenta. es el link que está ahí. Ajá. Ok, gracias. Pues sí. Eso era lo que quería porque me habían hablado de ella. Dije, déjame ver. Y mira, esto es una pregunta, nuevamente, no tipo pero para entrar a ese mundo, a esa parte, es ok. O sea, es decente. O sea, te ayuda a repasar. Ok, entonces nosotros tenemos una serie de patologías. Bueno, como le decía, eso lo mueve músculo esquelético. Y ahora estamos hablando de patologías enzimáticas. Primero, fenilalanina hidroxilasa. ¿En qué patología es que yo tengo deficiencia enzimática de este señor? En fenilketonuria, PKU. Fenilketonuria la habíamos dividido en dos grandes grupos, en la fenilketonuria clásica y la fenilketonuria maligna. La única diferencia entre las dos era la respuesta al tratamiento. Fenilketonuria clásica, que es por deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, donde habíamos dicho que tú no podías convertir fenilalanina en tirosina, que tú no podías convertir fenilalanina en tirosina, era donde se acumulaban la fenilcetona y causaba retraso, el mustiodo, retraso del desarrollo, y la característica clásica de PKU. Generalmente el tratamiento es suplementar tirosina, evitar fenilalanina y suplementar con algunas vitaminas. Ahora, tú haces todo eso y como quieras, tú puedes pensar en maligno en PKU, que es por deficiencia de tetrahidrobiopterina.
clásicamente. Si no se acuerdan mucho de eso, bueno, ya ustedes saben que le tienen que dar una revisadita. Eso lo hablamos en bioquímica. So, ya yo sé que esta no es. Ojo, fíjense lo que nosotros hicimos. Discutimos la respuesta, pero también discutimos por qué las otras no son. So, la otra es la deshidrogenasa de alfa-cetoácido de cadena ramificada. Eso habíamos dicho que era una enzima que se encontraba deficiente en maple syrup urine disease. Que habíamos dicho, un niño recién nacido, una madre, que cuando le está cambiando los pampers se da cuenta de que la orina tiene un olor característico, así como si fuera caramelo quemado, de que pueden aparecer algunos cristales a veces en orina. Esa es la presentación clásica. ¿Lo tiene que ver con esto? No. Homogenizatosidasa, ya lo dijimos. Lo otro era sintationina sintasa. Cuando nosotros estábamos hablando de homocistinemia, habíamos dicho de que había muchas formas en las cuales tú podías desarrollar niveles elevados en sangre de homocisteína. Uno de ellos fue deficiencia de B12, otra de B9, otra de piridoxina y la otra fue cistatinina beta sintasa deficiency. Eso es una causa congénita de homocistinemia. En este caso, ¿verdad? Podemos extrapolarlo a homocistinuria, al verso, a la patología con la que nosotros hemos hecho versus Marfan. ¿O tiene que ver con esta presentación? No. Por último, nosotros tenemos, eso le llaman aciduria metilmalónica, que es cuando nosotros tenemos deficiencia de metilmalonil-CoA mutasa. Por ende, el ácido metilmalónico, ¿se recuerdan que era propionil-CoA, ácido metilmalónico y después succinil-CoA? No siguen la vía, se acumula esta sustancia, no se puede sintetizar succinil-CoA. Más adelante vamos a ver que succinil-CoA es uno de las sustancias que se utilizan para la síntesis de hemoglobina. Eso es un tipo de anemia, da un tipo de anemia más o menos parecida a la megaloblástica, pero con otra característica. Eso lo vamos a ver en hémato. ¿Aquí no están hablando de anemia? No. Esto es una pregunta fácil porque tú tienes 5 deficiencias enzimáticas, donde clásicamente, básicamente, todas las patologías que nosotros tenemos tienen manifestaciones totalmente distintas. Totalmente distintas a la de la presentación. So, ya tú sabes que de ahora en adelante ustedes le hablan de artritis, de early onset, menos de 30 años, 25, 20 años, articulación negra, tienen que pensar automáticamente en alcaptonuria. Aquí que podemos agregar la orina, como le dije. Yo creo que la había buscado una imagen, pero por si acaso. Mírenla ahí. Esta es la más clásica. Una orina que se deja de un color, se pone bien oscura. Así como si fuera Coca-Cola. Eso es importante. Eso, como le había dicho, ustedes la conocen, ustedes la pueden tener de otras áreas, como le dije, donde ustedes ven sobre todo como tejido cartilaginoso expuesto. O preguntas de eso, de lo que acabamos de hacer ahora. ¿Todo bien? Una duda, Jordano. En todos los pacientes yo voy a tener la orina negra característica. Lo normal sería que sí, por el hecho de que esa conversión de un color a otro, sencillamente cuando el ácido homogentísico se encuentra con oxígeno, siempre y cuando tú alcance niveles elevados de esta sustancia en sangre, que dicho sea de paso, se eliminan por orina primordialmente, pues sí. Ahora, ¿siempre te lo van a decir? No, porque recuerda que aquí el problema es que esa orina tiene que estar posada, o sea, tiene que durar un tiempo de exposición con el oxígeno. Es un hallazgo que fácilmente se puede pasar, porque si tú vas al baño y le das, pues imagínate. Otra cosa que le puedo mencionar es una gente que se está haciendo un workup general porque está teniendo dolor articular que no
remite a manejo conservador y que dentro del workup general mandan a hacer un análisis. Cuando lo van a analizar, ven eso, el color oscuro que no estaba presente anteriormente en la muestra. Dice, bueno, fue una gente que llevó la orina a un laboratorio, duraron un par de horas para analizarla y pues, bueno, se oxidó el ácido mojentísico. So, ¿estamos claros con eso? So, pueden utilizarlo. Realmente tiene utilidad, vamos a decir verdad. Ok. Y como le dije, ahí, anyway, y después abajo lo que le da es una breve explicación de cada uno. En UWorld son un poco más extensas las explicaciones, en cuanto sobre todo a las malas, de por qué esta no es así, pero está interesante, es útil. Ustedes pueden de vez en cuando comenzar a hacer preguntas. Lo ideal es que comiencen a hacer preguntas de poco a poco. 5 preguntas diarias, después suben a 10 preguntas diarias y así. Lo ideal es que el hacer preguntas sea parte de su proceso de estudio, porque en las próximas fases más adelante, o sea, recuerden lo siguiente. Bueno, antes que nada, preguntas acá, ¿todo claro? O por si acaso, joven más osteoartritis, más articulaciones oscuras o orejas o esclera o punta de la nariz, más orina clara que se convierte oscura, tienen que pensar automáticamente alcaptonuria. Ya. Y ojo, hay más cosas, pero ustedes siempre tienen que tratar de hacer el esfuerzo de simplificar así. Eso es lo que yo le llamo, cada vez que yo estoy hablando de algo, le digo, miren, tienen como el bullet clásico, es esto y esto y esto, a esto que yo me refiero, como las series más patognomónicas, las circunstancias, signos y síntomas de una patología que te permite identificarla. Porque ya de ahí para adelante tú puedes tener un reguero de otras manifestaciones y eso tú lo ves, probablemente esas otras manifestaciones tú lo ves en cualquier cosa. O sea, no son específicas, pero estas son bien particulares. Preguntas, por si acaso, antes de seguir. No, seguros. Ok. Miren, hay algo en lo que yo no me he adentrado mucho con ustedes. Y la razón por la que no le he hecho es para darle tiempo a que encuentren balance con su vida. Yo sé que aquí la mayoría, para no decir todos los que están acá trabajan. Y eso supone, ¿verdad?, que están haciendo un esfuerzo extraordinario, que están haciendo un esfuerzo, están sacando el tiempo, ¿verdad? Yo sé que también otras personas que tienen su familia, tienen su responsabilidad aparte de trabajo. Yo sé que aquí todo el mundo está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y por esa razón particular, yo no me he sentado a hablar mucho todavía de esquemas intensivos de estudio. Y es porque, verdad, yo estoy dándole tiempo a ustedes a que introduzcan como ustedes puedan, al paso suave, pues este proceso, su rutina. Y que encuentren, ¿verdad?, el balance entre las cosas que usted pueden hacer de acorde al tiempo que usted tiene disponible, ¿verdad?, y las energías, porque tienen que descansar, naturalmente. Si no, no rinden una cosa ni rinden en la otra. Por eso yo estoy dejando, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos acá también que por las mismas razones que hemos hablado anteriormente han tenido pues sus sus problemas mayores en cuanto a para las situaciones externas, distribución de tiempo, encontrar ese balance. Pero eventualmente, como parte de movernos hacia adelante en el proceso, hay que comenzar a hablar de
de sistemas de estudio, de distribución de tiempo, de ser más riguroso. Y dentro de esas cosas que nosotros vamos a ver, ustedes van a poder apreciar que el proceso de estudio general está dividido en 3 grandes bloques. El primer bloque, naturalmente, es lectura. Porque si usted no lee, si usted no sabe cómo va a hacer preguntas, cómo va a ser los otros, o sea, la lectura, el saber, tener un conocimiento de base, es esencial para los próximos bloques. Lo próximo es preguntarse, ¿verdad? O con lectura usted aprende, con preguntas, usted lo que hace es que afianza. Usted ve las presentaciones clásicas, aprende a responder preguntas per se, aprende a juntar las cosas que son importantes, a descartar las que no tanto. Y una cosa va de la mano con la otra. Ahora, hay otro momento, otro bloque que lo vamos a dividir en 2. Uno es el proceso ya intensivo, que está acompañado de memorización. En el último bloque, o sea, aquí lo estamos poniendo como si fueran pasos. En el último bloque es lo que llaman el bloque intensivo, donde donde ya usted tiene buena base, usted se desenvuelve con la pregunta. Y lo que usted prioriza es un tiempo determinado, puede ser 3 meses, 4 meses, y eso depende de cada persona, de su paso y de su capacidad sobre todo. Donde usted lo que se dedica es a memorizar cosas. La gran mayoría de cosas que ustedes van a ver ahora y que vamos a seguir avanzando, viendo a medida que avancemos, se les va a olvidar. Eso es un mal necesario, porque nuevamente todos los días estamos viendo cosas diferentes. Y yo creo que le dije una vez, aquí se ve el efecto clásico de el lunes tú sabes esto, el martes tú sabes esto, bla, bla, bla. El viernes, tú te sabes lo del viernes y tienes una idea de lo otro, pero cuando tú vuelves el lunes se te olvidó todo. Eso yo no quiero normalizarlo, no quiero decir, miren, es normal y como entren, para que entren en una especie de zona de confort y no se preocupen si algo se le olvidó. No, no. Si usted ve que algo que usted leyó le sale o yo lo pregunto, lo hablamos, está relacionado con algo y usted estaba en el aire, devuélvase a revisarlo. Porque no es normal que uno se le olvide la cosa, sí, pero se te va a seguir olvidando a menos que tú le pongas atención, que tú lo revises, a menos que tú lo releas, a menos que hagas preguntas vinculadas con eso para que te acuerdes más adelante. Lo que quiero decir es que el proceso de que se te olviden las cosas es normal, pero indica que tienes que revisar ese tema nuevamente, no dejarlo de que, no, yo lo reviso después, no. Yo le he dicho, todo se le va a olvidar, pero tienen que hacer el esfuerzo de aprender lo más posible, porque mientras más se aprendan ahora, más suave van a ir a esta fase, mejor se van a sentir con ustedes mismos, sobre todo cuando hagan preguntas y se quemen menos. Y eso le da motivación. Aparte de que usted, ¿verdad? A medida que avance, va a ir notando la diferencia. Mira, ya yo sé esto. Mira, ya yo entiendo esto. Mira, ya yo puedo aplicar esto. Mira, ya yo puedo hacer diferenciales. Y ese feedback, esa sensación, ¿verdad? De lo que usted está haciendo está dándole resultados de manera intelectual es muy importante porque es lo que le va a ayudar a eso cuando vengan los momentos difíciles que vienen, cuando venga esa frustración, sobre todo esos momentos donde usted va a estar estancado, pues es lo que le va a servir para seguir adelante. Eso es muy importante. Esta fase nuevamente es para memorizar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros ahora lo estamos haciendo por paso, pero la realidad, yo lo estoy poniendo por bloque, pero la realidad es que todo debería ir mezclado. Se supone que uno debería ir leyendo, debería ir haciendo preguntas y debería ir memorizando cosas. Normalmente la herramienta clásica que se utiliza para memorizar en este proceso son las llamadas flashcards, que usted puede o bajar decks prehechos o hacerlas ustedes mismos. Y son métodos, es un método efectivo
Usted puede revisar mucha información en poco tiempo, sobre todo información que es de memoria. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, como ya nosotros hemos leído una buena cantidad de temas, en teoría ustedes podrían ir comenzando a hacer preguntas. Como yo le dije anteriormente, si ustedes tienen acceso a ambos, si tienen acceso a Google o algo así, ok, excelente, denle para allá. Pero a este punto, si usted tiene que pagarlo, darlo de su bolsillo, yo no lo recomendaría. Porque naturalmente cuando uno está aprendiendo a manejar una herramienta, lo primero que hace es mucho disparate, la rompe, la daña, ¿verdad? La utiliza mal. Y aquí esas herramientas tienen mucho valor. Normalmente uno inventa con la porquería, ¿verdad? Y después y se prepara para las herramientas fuertes, las que le van a dar resultados, las que se han demostrado que son esenciales para el proceso, que son los bancos de preguntas sobre todo. Ahora, una estructura aceptable, oigan bien, aceptable, no ideal, debería de tener una lectura general del tema. Luego, tutorial, ¿verdad? Nosotros explicamos la significancia y el enfoque de ese material. Luego, una segunda lectura para enfocar las cosas que inicialmente quizás no se entendieron tan bien. Y para aclarar, ¿verdad? Si hay alguna duda, si hay algo fuera de sitio. Mínimo, cada tema deberían estarlo leyendo 2 veces. Una antes de la clase, otra después de la clase. Ahora, en su esquema personal, ustedes tienen lectura y deberían de tener un tiempo reservado para las preguntas. Sería bueno que comiencen a hacer preguntas por varias razones. La primera es para que se vayan familiarizando con hacer ese ejercicio mental de diferenciales, para que vayan agilizando la mente, ¿verdad? Para que vayan encontrándose con las preguntas. Y si sale cualquier cosa interesante que ustedes quieran discutir o algún problema, pues lo vayan identificando desde ahora. Si hay algún problema con el idioma, si hay algún problema con palabras particulares, lo que sea. Porque le va a pasar mucho que usted le una pregunta, usted cree que una cosa, después revisa bien, o sea, pone una respuesta, después revisa bien y usted vio que no entendió una palabra o que no interpretó bien lo que le querían decir y la puso malo por eso, no necesariamente porque usted no se lo sabe. Pero esas son cosas que se trabajan pues haciendo preguntas. Pues como le decía, en un esquema aceptable, todos los días usted debería tener una lectura, ¿verdad? Que viene del tema que va y de lo que viene, o sea, de lo que pasó y de lo que va, y preguntas. Lo ideal es que uno comience en incrementos. Tú comiences a hacer 5 preguntas. Ya sea la haga antes de hacer antes de leer o después de leer, como ustedes quieran. Entonces comienzan a hacer 5 preguntas. Esas 5 preguntas, recuerden que aquí cada pregunta tiene de 5 a 6 respuestas. Si usted revisa 5 preguntas, eso significa que ahí hay por lo menos 30 temas. O sea, si lo ponemos, ustedes van a ver de 5 a 6. Si lo redondeamos, ponemos en promedio, será 25 temas. ¿Por qué? Como el que vimos ahora. Oh, bueno, como la pregunta que vimos ahora. La respuesta era una. Pero habían 5 respuestas que nosotros después de que encontramos la respuesta, ¿verdad? Nos preocupamos, nos sentamos por caracterizar, diferenciar. Y si ahí usted puso la respuesta buena, pero usted no se acordaba que cistationina beta sintasa era una causa de homocistinuria, ya usted sabe que aunque puso esa respuesta buena, usted encontró una deficiencia ahí. Eso significa que ese tema usted tiene que irlo a revisar.
Así que ese es el feedback de las preguntas. Esa es la mejor utilización de las preguntas. O si usted le sale una pregunta, nuevamente está 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, si usted la puso buena, ok, excelente. Pero como yo les he repetido muchas veces, más importante que saberse la respuesta es saber por qué esta no es, por qué esta no es, por qué esta no es, por qué esta no es. Y eso indica hacer lo que nosotros hicimos hace un momento, que es decir, ¿cuál es esta patología? ¿Cuál es la deficiencia? ¿Cómo yo la clasifico? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la trato? Si usted puede hacer eso con las 5 patologías que le están poniendo ahí, usted puede decir, ok, yo me sé esto y voy a hacer adelante. Ahora, usted se acordó de todas, pero la del final, que bueno, esa encima yo no me acuerdo, Tirosinasa, ¿cuál fue la otra que vimos ahí? La deshidrogenasa de alfa-cetoácido de cadena ramificada, yo no me acuerdo qué es. Bueno, ok. Usted puso la respuesta buena, pero si usted no se, si la pregunta hubiese sido esa, le hubiera puesto mala. Eso le sirve a usted, como le dije, para feedback y saber qué tiene que ir a revisar. Las preguntas, repito, no es para saber cuál es la respuesta correcta, es para saber por qué las otras no son. Y así como usted desarrolla esta pregunta, o sea, esa respuesta, sí tiene que desarrollar todas las otras opciones. Porque así es que usted se da cuenta de dónde que está flojo, que tiene que revisar. Y al principio ustedes van a tener problemas con todo. Quizá van a decir, yo creo que es esta, pero yo no me acuerdo bien de esto, no me acuerdo del tratamiento, o no me acuerdo de esto, no me acuerdo de aquello. Algo le va a faltar de cada una de las respuestas que va a tener. Eso usted va a tener que revisar cada una. Y como le dije, usted hace 5 preguntas y cada una de esas tiene 5 respuestas. Eso quiere decir que usted va a terminar revisando por lo menos 25. Debería estar revisando por lo menos 25 temas que sea por arriba, porque no es tampoco que usted se va a poner a hacer un estudio súper exhaustivo de eso, ¿verdad? Quizá no le dé el tiempo, pero por lo menos de una revisión general. Ver en qué fue que usted se equivocó, ver qué fue lo que se le olvidó, qué fue lo que no se acordó, o con qué lo confundió. Cuando usted entonces dura una semana, 10 días, integrando de manera adecuada lectura, más preguntas, más la revisión de las preguntas, entonces usted comienza a hablar de aumentar la cantidad de preguntas. Usted dice, ok, ya yo tengo varios días haciendo 5 preguntas sin ningún problema, revisando todo, siendo exhaustivo. Ok, vamos a subir a 10. Se sube a 10, hace su proceso. Ya yo manejo 10 sin ningún problema, bla, bla, bla. Ok, vamos a subir a 15. Bueno, 15, yo me estoy dando cuenta que todos los días, cuando yo estudio, a mí se me pasan 2, 3 preguntas que la dejo para el otro día, porque no la puedo revisar bien. Bueno, pues eso significa que usted todavía no maneja 15. Váyase a lo seguro. Comience a manejar lo que usted puede. Comience a manejar 12. Y cuando usted se sienta cómodo, tranquilo y revise bien, suba de nuevo. Quizá no vaya a subir 15, suba 14, suba 13. Y así, paulatinamente. Porque el problema es, oigan bien, si ustedes hacen 15 preguntas hoy y 2 no le dio tiempo a revisarla bien, o sea, hizo la pregunta pero no revisó completamente, eso significa que mañana usted va a tener que comenzar con esas 2 preguntas para no dejarla botar. Que ya usted hizo, que ya usted leyó. Y lo primero que usted va a hacer es que la va a leer huyendo, la va a leer huyendo y no le va a poner atención. Y se va a si el día anterior usted la puso mala porque le pasó algo por arriba, ahí le va a pasar doblemente por arriba, porque ya usted está viendo una pregunta que usted vio, algo que lo va a aburrir, algo que ya usted considera que se sabe, aunque no sea así. Lo segundo es que esas preguntas que usted está arrastrando van a comprometer las preguntas de ese día. Porque si ese día tú tenías que ver 12, pero tú estás arrastrando 2, ya ese día tú estás viendo 14. Pero se supone que tu gol era 12, eso tú vas forzado. Porque va a comenzar a acumular preguntas. Eso no es bueno. Sobre todo, ¿verdad? Tú vas a tener preguntas que tú lo vas a estar revisando 2 veces. O sea, eso significa que tú tienes que leer la pregunta, analizarla 2 veces. Eso no es una buena práctica a largo plazo, sobre todo.
So, este proceso de ir incrementando preguntas de manera cada semana, como le dije, cada 10 días, es algo que deberían ir implementando idealmente. Ahora, ¿por qué razón nuevamente yo no me he puesto muy intensivo con eso? Porque nuevamente yo aquí con cada uno de ustedes he hablado, tengo una idea. ¿Qué fue eso? Pero en fin. Bueno, déjenme ver qué diablos fue eso, que sonó duro. Ok. Entonces, fue un mapache ese que estaba, una fiesta allá de mapache por ahí. Pero en fin. Pues sí, yo, como le dije, aquí con todos, por lo menos en algún momento hemos hablado o se ha mencionado la cosa de cuál es su situación general, ¿verdad? So, nuevamente, por eso yo no he sido muy intensivo. Pero estas son cosas, ¿verdad?, que pueden ir haciendo. Y es bueno también que vayan haciendo preguntas, sobre todo, ¿verdad? En ese caso, si son gratis, si tienen aparentemente utilidad, o por lo menos están enfocadas con el material, o les sirven, ¿verdad? Para ir familiarizándose con el proceso. Porque así te va viendo. Y me va diciendo, mira, yo vi esta pregunta. O la mandan al grupo, como yo le he dicho. Y honestamente no la entendí. La leí, pero no la entendí. O mira, yo creo que esta pregunta está mal. Vamos a discutirla, qué sé yo. Y ya. Eso ayuda, ¿verdad? Y como le dije, eso es lo más importante. Porque al final lo que usted va a hacer no es sentarse a explicar un tema. Usted va a sentarse a le pregunta, ya responderla. Eso es esencial. Aprovechen esa herramienta, de gratis. Vayan haciendo preguntas de poco, 5 al día. Implementenlo en su rutina. Uno nunca va a tener tiempo, ¿verdad? O siempre se le va a hacer difícil hacer de, um, de lo que usted hace. O sea, siempre es difícil hacer más. Pero yo le aseguro que si ustedes se organizan, priorizan, van a encontrar un espacio, ¿verdad? Y este proceso es así. Nosotros vamos a medida que avance el tiempo, no es que vamos, que tenemos que ir subiendo un poquito más la intensidad. Eso ahora, más adelante, como yo le he dicho, este proceso hay que ir ajustando la correa. Un poco más adelante, sobre todo ya cuando estemos acercándonos al final, ya yo voy a tener reuniones que son exclusivamente para hablar del sistema de estudio, de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuáles son las herramientas que están disponibles. Donde vamos a hablar de un sistema cerrado, donde mira,
¿Cuál es el tiempo que tú tienes disponible para estudiar? Seguro. Ah, mira, de tal hora, tal día, tal día, esto es así, esto es acá, mira, yo puedo hacer esto, pero esto quizá no tanto. Ah, ok, bueno, pues mira, tú en este periodo de tiempo tú vas a hacer esto, en este periodo de tiempo tú vas a hacer esto. Vamos a hablar de esas cosas para ir comenzando a crear una rutina ya más, no le quiero llamar estandarizada porque la rutina, ¿verdad? Depende mucho de cuáles sean sus deficiencias, cómo usted aprende y el tiempo que usted tenga disponible. Regularmente para ese entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos algunas reuniones grupales, generales, pero regularmente tenemos sesiones individuales donde nosotros nos sentamos uno a uno, mira, hace que yo aprendo, este es mi esquema, esto es lo que yo he visto. Pero no se preocupen llegar a más. Pero mientras tanto, ustedes tienen que ir haciendo el esfuerzo de esto, de ir introduciendo material. Como le dije, yo sé que es pesada la idea de, ay, pero yo leí a Chepa y ahora tú quieres que haga preguntas. Bueno, parte del proceso. Pues como le decía, el proceso es una integración de todo esto, de leer, de preguntar, de memorizar, de revisar, de autoevaluación, como le dije. Y Alana, Ujú. yo encuentro que en mi opinión uno fija más el conocimiento. Por ejemplo, micro que terminamos. Te pones a hacer preguntas de micro. Y como te sirve como para fijar ya Claro que, los temas que ya se han dado. claro, yo pues, en lo personal, como yo me acuerdo hay muchas de estas cosas que tú tienes que aprendértelas así ya, tú no puedes, o sea, tú puedes, qué sé yo, imagínate que son flores, o imagínate que, o sea, buscarle como la vuelta alrededor y inventarte tu forma, ¿verdad? Pero la gran mayoría de cosas que yo me he podido aprender a través de esto han sido es por la pregunta. Porque es que con la pregunta tú tienes un escenario, eh, tú tienes una secuencia, tú tienes una historia como eso, como un pequeño relato de cómo se va a presentar, eh, en qué cosas tengo que fijarme, con qué está asociado, cómo ha sido la evolución. Eh, Pregunta, y por eso es que yo le he insistido mucho y no estamos tomando el tiempo para esto. Las preguntas son una parte esencial. Y la mejor manera de aprender es haciendo preguntas. Porque es que es algo muy sencillo. Si yo te pregunto a ti, mira, ¿qué es somática hypermutation? O te pongo un escenario. Mira, que el sistema inmune, viene un patógeno, invadió, vino la primera línea de defensa. Uno de esos macrófagos que estaban ahí cogió fragmentos de los antígenos del invasor, entró a sangre no, perdón, sistema linfático, fue a nódulo linfático, compartió ese material con una célula X y yo te pregunto cuáles son los CD que tiene esa célula, por cuáles mecanismos se activa esta célula, cuáles son los posibles las posibles respuestas que tiene tener esta célula. Tú dices, ok, bueno, yo sé que aquí lo que me están preguntando, lo que yo tengo que saber es el proceso de presentación antigénica. Tengo que aprender, tengo que saberme los complejos mayores de compatibilidad, cómo diferenciar uno de otro, cuándo funciona uno, acordarme de las señales correceptoras. Todo ese proceso. Si yo te pregunto y tú no te sabes los procesos que están detrás de la pregunta que yo estoy haciendo, aunque te sepas esa pregunta particular, eso te dice a ti, es un feedback inmediato de, ok, esto es un material que yo tengo que revisar, esto es algo que yo no me sé. Y no solo eso, siempre hay otras respuestas. Hay diferenciales. Y como le dije, con cada pregunta tú revisas de 5 a 6 temas. ¿Qué son los diferenciales que están ahí? Eso es esencial. La pregunta, como le dije, son todo en este proceso. Ahora, nuevamente, el único detalle está, ¿verdad?, en que cómo nosotros vamos a responder preguntas si no tenemos una base.
Eso es lo que estamos nosotros. Fíjense que ninguna de estas partes yo he mencionado tutoría. Porque eso es algo quizá casi exclusivo eh, de los países como nosotros. Aquí, ¿verdad? Existe Kaplan y todas esas cosas, pero cuando yo trabajé en Kaplan, toda esa gente, todos estos gringos, a lo que uno le da clase aquí, todas esas cosas, esa gente se sabe esa vaina. Esa gente en la universidad le dieron esa vaina desde el primer año, todas esas cosas. Ellos lo que van es más por tener un sistema de estudio, ¿verdad? Como una presión, como dicen, y tener personas alrededor de que si pasa eh, cualquier duda, cualquier pregunta, tienen a quien preguntarle. Es más eso que otra cosa. Porque nuevamente, ahora el caso de nosotros en particular, donde ninguna de estas cosas son las que lamentablemente nos enseñan. Es la que nos enseñan la mitad tan mal. Ya en el caso de nosotros sí es como importante esa retroalimentación, no solamente, ni siquiera retroalimentación, explicación profunda, que es como volver a dar todo eso desde cero. Nosotros lo que estamos es enfocándonos en esto. Yo no les he insistido también el tema de la pregunta porque, como les digo, a menos que usted haya tenido una muy buena exposición a todo esto, ¿cómo usted se va a sentar a hacer preguntas si no está familiarizado con el material, si no lo entiende? Muchas personas lo que hacen es que eso, cuando avanzan un poco en el tema, en los temas, o leen el libro, entonces comienzan a hacer preguntas y dicen, ok, eso está, ¿sabes? No está mal, porque ya por lo menos tú revisaste. Pero si tú no has leído, por ejemplo, cardio, no has leído endocrino, tú no has leído renal, ¿cuál es el punto de sentarte a hacer preguntas de renal? ¿Cómo tú pretendes responder algo y hacer diferenciales precisos, ¿verdad? De preguntas reales, de preguntas serias, si tú no has leído nada de eso? No, eso no tiene sentido. Pierde, porque dime qué es lo que tú vas a hacer. Es decir, ven, ¿cuál es? ¿Cómo tú vas a analizar? ¿Cómo tú vas a extraer los facts? Y fíjense que cuando yo puse ahora las preguntas, lo que yo cliqué fueron los temas que nosotros hemos visto. Yo no cliqué otras cosas, porque nuevamente, si me hubiese salido una pregunta gastrointestinal, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Qué vamos a discutir? Claro, eso no quiere decir que usted tenga algún buen fundamento de gastro, ¿verdad? Aquí todo el mundo fue a la universidad y todo el mundo leyó en algún momento, ¿verdad? Esas cosas. No estoy diciendo que no se la van a saber, ahora sí estoy diciendo que cómo nosotros vamos a enfocar en base a este material temas que no hemos abordado de manera, ¿verdad? Holística, no hay manera. ¿Estamos claros con estas cosas? ¿Hay alguna duda, pregunta? No. Verdad, que tú le puedes De mi poner parte, color ahora. Ajá. entendido de mi parte. Algo. No, ok. Acá. Un segundito, acabo de anotar algo. Ok, nosotros nos quedamos acá. Con los temas anteriores, ¿verdad? Ya lo tuvieron libre, imagino que estudiaron, bla, 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 bla. Dudas, preguntas. No, ok. Nosotros no vamos a poner mucha atención a las cardiopatías, o sea, a este tipo de asuntos, porque lo vamos a ver en GYN, pero que, miren, coartación de la aorta. Miren lo que nosotros tenemos acá, una estrechez.
una estenosis de la aorta. Es importante que sepan. Ahí el que nosotros, ok. Ahí el tipo que nos... Oh, esta me gusta. Predictal, postdictal. Ok. Esta no sirve. Esas son las dos, ok, principales que nosotros vemos. Miren, coartación de la aorta. ¿Qué nosotros vemos acá? Nuevamente hay un proceso estenótico de la aorta. Nosotros tenemos aorta, o sea, aorta ascendente, arco, luego descendente. Aorta ascendente, arco, luego descendente. ¿Qué pasa? El área donde se origina el ducto arterioso, que ya nosotros sabemos que es el tercer shunt neonatal, donde yo paso la sangre de la vasculatura la vasculatura pulmonar arterial a la sistémica. Para eso nosotros lo hablamos. Nosotros lo podemos dividir teniendo eso como referencia en postductal, postducto arterioso y preductal. Lo importante de esto es lo siguiente. Fíjense, si nosotros tenemos una coartación preductal, bueno, primero, según el principio que nosotros tenemos de presión, si nosotros tenemos una estenosis, o sea, un achicamiento de un vaso sanguíneo, en este caso la aorta, ¿cómo nosotros esperaríamos qué efecto tendría eso cardiovascularmente en las presiones de aquí para atrás y de aquí en adelante? Aumento de las presiones de ahí para atrás y una presión disminuida de ahí para adelante. Ok, pues entonces, aquí en el tronco braquial, en lo que constituiría tronco brachiocefálico, nosotros tenemos las arterias que irrigan tanto cabeza y cuello y extremidades. Son una persona que tiene coartación de la aorta. Si yo le tomo la presión en los brazos, ¿cómo va a estar? Muy elevado. Por Va a esa estar misma elevado. Ahora, de aquí en adelante, la cantidad de sangre que me llegue es poca, porque la cantidad que yo puedo pasar de sangre está disminuida porque tengo una arteria disminuida de calibre y que no puede ajustarse, no puede abrirse y cerrarse como los otros. Si yo voy acá a la arteria femoral y mido la presión, ¿cómo va a estar? disminuida en ese caso. Disminuida. Entonces, cada vez que yo tengo una patología donde alguien tiene las presiones en los brazos altas y en los pies, o sea, en los miembros inferiores disminuidas, tengo que pensar en coartación aorta. Automáticamente. Hay una disociación entre las presiones de los miembros superiores y miembro inferior. Eso es importante. Ahora lo otro. Si es preductal o es postductal, eso va a ser importante, porque eso me va a decir a mí si yo voy a desarrollar secundariamente hipertensión pulmonar. Por ejemplo, acá, si es postductal, eso significa que la estenosis está después del ducto arterioso. Y asumiendo que este se encuentre patente o sea abierto, eso va a decir que la sangre que va a salir acá de la arteria pulmonar hacia la circulación sistémica se va a encontrar con este sistema de alta resistencia. Por ende, se va a aumentar las presiones de la arteria pulmonar. Aquí tú no desarrollas hipertensión pulmonar. Aquí tú desarrollas hipertensión pulmonar. ¿Se entiende eso? Una pregunta, Yolanda. Ajá.
Entonces, en ese caso, la sangre se va a pasar desde la aorta, obviamente, detrás de la coartación hacia la pulmonar, ¿verdad? O sea, va a haber por un cambio de presión, porque me imagino yo que en la aorta hay mayor presión en esa zona. Bueno, tú puedes tener cierta regurgitación, pero recuerda de que quien ejerce, por ejemplo, vamos a ponerlo postductal. La arteria pulmonar, aquí el ducto arterioso, desemboca después de la coartación. Lo que está ejerciendo presión en esta arteria es la presión que está aquí, no la presión que está acá. Y la presión que está aquí Sí. está baja. Solo la sangre va a ir de aquí hacia allá. Ahora, si es postductal, eso Correcto. significa que tú vas a tener alta presión para acá, o sea, alta presión en este sistema y alta presión en este sistema. Tú podrías tener cierta regurgitación. Podrías, en teoría. O Ahora, sea que, normalmente, ajá, ajá. cuéntame. O sea que no es seguro que en ese segundo caso la presión se va a ir desde la aorta hacia la pulmonar. Exacto, así. No es lo común, porque si, o sea, yo no estoy diciendo que no pasa, estoy diciendo que no pasa a un grado súper alto, porque nosotros tenemos adaptaciones vasculares. Cuando la arteria pulmonar, ¿verdad?, se encuentre con esa alta presión que debe de vencer para pasar sangre a través del ducto arterioso, ocurre en cambio en la vasculatura pulmonar. Y una de las cosas que pasan es vasoconstricción. Si tú vasoconstriñes, aumenta la presión que está acá. Y hay otra cosa, fíjate. Total peripheral resistance, miren, hay una imagen bien interesante. Tengo que buscar esa imagen. Hay una imagen que pone que clasifica, o sea, que te dice que te pone los diferentes tipos de vasos, arteriola, grandes arterias, capilares. Míralo aquí. Buscando otras, pero este es el fundamento. So, determine peripheral vascular resistance. Lo que estoy viendo es esto, pero no. Creo que está aquí. El punto es que podemos utilizar esto. La mayor cantidad de vasos sanguíneos que nosotros tenemos son capilares. O sea, existe más capilar, existe más lecho vascular de tipo capilar que de cualquier otro. O sea, la cantidad de capilares que nosotros, si tú pones todos los capilares uno al lado de otro, la extensión de capilares que tú tienes es mucho mayor que todos los otros tipos de vasos juntos. Por ende, uno de los mayores determinantes de la resistencia vascular periférica son los capilares. Lo que quiero decir es, toda la circulación pulmonar va a llegar a miles de millones de capilares que van a los alvéolos pulmonares. Si tú agarras todos esos capilares y sufren vasoconstricción,
la presión que te genera, la resistencia que te genera, todos esos capilares en vasoconstricción es fácilmente toda la resistencia que tú necesitas para que no haya regurgitación de sangre desde la arteria aorta hacia la arteria pulmonar, esencialmente. O sea, esas son adaptaciones que ocurren. Ahora, todo esto son procesos dinámicos. Puede ser que en un latido, puede ser que en un momento particular hay un poco de regurgitación. Ahora, la pregunta sería, ¿eso es algo, ese proceso de regurgitación, es algo característico de esta patología? No. ¿Puede ocurrir? Claro. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entendió, se entendió. Gracias. Ok. So, ¿qué importancia tiene conocer? Bueno, ya ustedes saben cuando ven esa diferencia de presión, es lo primero. Y lo otro es, ¿qué otras cosas están asociadas y pueden salir? Ya ustedes saben que desde cuando estamos hablando de bioquímica, las asociaciones entre patologías es importante. Porque ya ustedes saben que si hablamos de alguien con Marfan y hablamos de los screening que hay que hacer, uno de ellos es cardíaco, porque ellos tienen mayor riesgo de desarrollar mitral valve prolapse. So, así mismo sucede. Ustedes tienen alguien que tiene síndrome de Turner, ¿verdad? Que habíamos dicho que era una monosomía que ocurría en las mujeres, donde ella en vez de heredar 2X, heredan solamente una. Pues ustedes saben de ahora en adelante que cada vez que le hablen síndrome de Turner y le hablen de que tiene hipertensión, o sea, una niña con hipertensión tomándole la presión en los brazos, usted sabe que tiene que tener cuidado de tomarle la presión en los miembros inferiores. Si usted ve una diferencia sustancial, puede pensar que es una coartación de la aorta. Lo otro, esto fue lo que le mencioné ahorita. Naturalmente, como aquí hay un área de resistencia, cuando el corazón late, todo este sistema, o sea, cabeza y cuello y brazos, si usted toma el pulso en la mano, desde que el corazón late, usted siente el pulso en la mano. Ahora, como aquí hay una resistencia importante, el tiempo que hay entre el latido cardíaco y que usted toma, por ejemplo, el pulso femoral, va a pasar un espacio de tiempo. Eso fue algo parecido a lo que nosotros vimos en estenosis aórtica, que habíamos hablado de que el pulso era parvus et tardus, de que usted escuchaba el latido y después, un par de segundos después, era que sentía el pulso. Eso es importante. Miren, esto es importante, es algo que tienen siempre que buscar en las radiografías. So, X-ray, chest, rib notch. Así como yo le había hablado anteriormente, de que cada vez que ustedes veían una radiografía, tenían que fijarse de que el corazón estaba del lado que era. Hay otra cosa con la que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo si están hablando niña, joven, intellectual disability, hipertensión, y le enseñan una radiografía, es esto, el rib notching. Como ustedes ven acá, estas costillas tienen eso, esas muescas. A veces son bien difíciles de ver, pero como le dije, búsquenla. Siempre búsquenla. Ahí que es donde realmente se ven con un poquito mejor. Siempre búsquenla.
se le encuentra una buena imagen. So, miren. Oh, miren aquí. Como ustedes ven acá. No se ve tan bien. Bueno. Bueno, una de las cosas que ustedes ven acá es que cada vez, o sea, todas estas circulaciones tienen circulación colateral, o sea, que se encuentran por otras vías. Y eso permite que, como en este caso, cuando tú tienes una estenosis o una oclusión en un área, la sangre llegue por el otro lado. ¿Cuál es el detalle? Mira, aquí está bien explicado. Eso, nosotros tenemos estas arterias que son las intercostales. ¿Dónde están? Miren aquí. Nosotros tenemos las intercostales. ¿Qué pasa? Las intercostales, como ustedes ven acá, tienen circulación colateral que sale de la subclavia. So, cada vez que usted tiene presiones bajas en esta área y presiones altas en la otra, naturalmente la sangre va a fluir desde la presión alta a la presión baja. ¿Qué pasa? Cuando ese proceso se cronifica, eso puede causar como pequeñas aneurismas en esas arterias. Y esas aneurismas crecen por debajo, clásicamente por debajo de las costillas y causan esas erosiones. Yo creo que quizás pueda... mira qué chulo. Es un CT angio. Ahí se ve la cortación. Real Notching, vamos a poner CT angio. A ver si podemos ver las... No, pero en fin. Lo que estoy viendo es las coartaciones. Pero nuevamente, cada vez que le pongan a alguien joven, X-ray, rib notching, hipertensión en los miembros superiores y pues, presión baja en los miembros inferiores, piensen en eso. La radiografía, tengan mucho cuidado, como le dije, sobre todo si están hablando de presión y aparentemente es normal. Siempre chequee que no haya rib notching, porque eso se pasa fácilmente. Cuéntame. Giordano, ¿cuál es la mejor imagen diagnóstica para poder diagnosticar, o sea, para poder ver, un ejemplo, una afectación de la aorta, dígase la coartación de la aorta? Esto de aquí, angiografía computarizada, CT angio, chest, es la mejor. Ahora, hay en algunos casos donde tú no puedes dar contraste, ya sea por alergia o personas que tienen, que en ese caso, qué sé yo, tienen una insuficiencia aguda renal muy severa y tú no le puedes dar contraste porque eso podría terminar de embromar los riñones. En esos casos hay otra alternativa que tú utilizas que es MRA. Puede hacer un MRA, que es una resonancia de vasos sanguíneos, pero lo clásico, porque esta toma más tiempo, la otra es más rápida, y tú ves el vaso bien completo y lo ves bien en alta definición, es CT angiography. Esto. Tú puedes ver la vasculatura completa. Okay. Literalmente el CT angio tú lo utilizas para problemas vasculares, para tumores y abscesos. Porque si es un absceso, tú vas a ver que la sangre se queda alrededor de... Porque hay algunos abscesos. Por ejemplo, mira, es un CT angio.
tú ves que todas las arterias por adentro se ven como si estuvieran coloreadas, eso por el contraste. So, clásicamente, CT angio, tú lo haces cuando, so, CT angio, angiografía, tú lo haces cuando tú sospechas de alguna trombosis, o sea, de algún vaso que está ocluido, por ejemplo. Si viene CT angio pulmonary embolism. Eso que usted está viendo ahí es técnicamente, eso parece que es arteria pulmonar. Se ve así súper intenso porque eso es el contraste que está pasando por la arteria. Y aquí tú ves que hay, eso le llaman filling defect, un defecto de llenado, donde toda la arteria se ve prendida como un bombillo, pero hay un segmento que no. Eso que está ahí es un coágulo. Eso es un embolismo pulmonar. So, el CT angio es bueno para eso, tromboembolismo, o sea, para trombo, para malformaciones arteriovenosas, sobre todo arteriales, pero lo otro que es bueno es para masas, porque hay en algunos casos donde tú haces, por ejemplo, un CT sin contraste y tú ves una masa en un lado. No es, y es difícil tú diferenciar si es una masa, si es un quiste, si es un absceso. Y para eso tú utilizas geografía. Si es una masa, la masa, ¿verdad? Necesita soporte sanguíneo, se va a prender como un bombillo la masa. Si cuando tú le das geografía, o sea, contraste, solamente se ilumina alrededor de la lesión que se vea, pues lo más probable que sea lo que sea, pero no una más. Pero entonces las angiografías computarizadas, ¿verdad? Las CT angiografías siempre se indican con contraste. No, tú puedes usarla sin contraste, con contraste, sin contraste, porque el contraste es un problema. El contraste, solo vamos a hablar en renal, puede causar insuficiencia renal aguda. Y para algunas personas puede tener reacciones severas, sobre todo si tienen enfermedad renal crónica o en ese momento tienen ya enfermedad renal aguda. O tiene historia de alergia, como mencioné, el contraste. En ese caso, tú no lo da. Ahora, hay en otras circunstancias donde tú puedes utilizar CT sin contraste. O sea, CT sin contraste es útil. Por ejemplo, cuando tú quieras hacer un scout, cuando tú no estás seguro bien qué es lo que está pasando, o tú lo que quieres ver es parénquimas. Por ejemplo, tú quieres ver el hígado, si el hígado está, o cualquier tejido. Si tú quieres ver si el pulmón, si hígado, si cualquier tejido en general está íntegro, intacto, si no hay ninguna lesión, o si en tal caso sí hay. Ahora, el problema es que cuando es sin contraste, tú solo, lo único que tú ves es que hay algo mal. Tú ves que el tejido se ve como inflamado, o sea, se ve como engurgitado, o tú ves como te digo que hay como un shadow. El problema es que generalmente ese estudio es como inconcluso y eventualmente si hay una masa tú necesitas geografía, o si hay un absceso tú necesitas geografía para determinar si hay o no hay. Pero generalmente si tú no sabes lo que estás buscando o tú no sospechas que haya algo importante vascular, tú no utilizas contraste. Entonces un sitio normal, revisa a ver qué hay y si encuentras alguna masa, algo y tú no estás seguro de cuál de las dos cosas es, pues entonces sí te angio. O por ejemplo, hay en algunos casos particulares donde tú puedes ir de una vez a CT angio, que es alguien que tiene 10,000 años fumando y le encuentran un nódulo en una radiografía, tú puedes pasar automáticamente a CT angio, porque tú lo que quieres saber es si es una masa cancerosa, o sea, que tiene irrigación o no, porque vamos a ver en pulmonar que una de las cosas que aparece regularmente en el pulmón como nódulos son fibromas, tejido fibroso, que no tienen ninguna significancia, ni tienen que ver con cáncer, ni nada de eso. Pero en fin.
Sí. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Eso déjalo ahí, no se apura, no vamos a ver en GY. Miren, esto es algo que nosotros ya habíamos, que yo de hecho le mencioné hace un momento, y en su momento habíamos hecho ¿cómo se llama esto? Salvedad. Sí, eso sería una buena manera de decirlo. Hicimos la salvedad de que hay una serie de patologías que están asociadas con algunas malformaciones congénitas. Eso significa que ustedes le presentan a una gente con síndrome de Down y le dicen que hay un soplo. Esas son las patologías en las que usted tiene que pensar automáticamente. Automáticamente, no lo piense dos veces. Esto que fue lo que le dije ahorita, Marfan Syndrome, Mitral Valve Problems. Cada vez que usted le presente cualquiera de estas patologías y le digan que hay un murmullo cardíaco, tiene que automáticamente buscar este asunto. Fíjense que el síndrome de Turner, como le dije, nosotros tenemos coartación de aorta, que es clásica, y la otra es bicuspid aortic valve. Cuando nosotros hablamos de estenosis aórtica, habíamos dicho que la estenosis aórtica, clásicamente, ustedes van a tener tres casos. Una era la senil, la que le da a todo el mundo, que sencillamente a los 50, 60 años la válvula se va calcificando, estenosada, ¿verdad? Porque una válvula que maneja presiones altas y esas fuerzas de presiones causan daño y posteriormente calcificación. Ok. Ahora, si ustedes vean estenosis aórtica en una persona de 30, 40 años, automáticamente tienen que pensar en bicuspid aortic valve. Lo otro que habíamos mencionado, porque ellos están en riesgo de desarrollar estenosis aórtica temprana. Y lo otro era rheumatic heart disease, enfermedad reumática cardíaca. Regularmente, cada vez que tú tienes afectación de la válvula aórtica, tú tienes también afectación de la válvula mitral, aunque todo es posible, ¿verdad? Pues sí. Esa es la utilidad que tiene eso. Miren, hipertensión es una patología clásica, todo el mundo la tiene, probablemente usted y yo la tenemos ahora mismo y no lo sabemos. Una enfermedad silente, regularmente tú no tienes ningún tipo de síntomas y cuando aparecen síntomas asociados a tensión elevada, a tensión arterial elevada, regularmente nosotros hablamos en hypertensive emergency. Ojo, para que tengan el siguiente cuidado. Cuando nosotros tenemos a alguien que tiene la presión arterial sumamente elevada, oigan bien, vamos a ponerlo aquí. Cada vez que ustedes vean a alguien que le digan que tiene la presión arterial, o si, óigame, no son las dos, es o la sistólica o la diastólica mayor a estos números, lo primero que usted va a buscar es síntomas, signos y síntomas. Si la persona está totalmente asintomática, no le pica ni le duele nada, eso es una urgencia hipertensiva. Y el tratamiento clásicamente es, si la persona ya tiene un tratamiento para la presión, comenzarlo. Asumiendo que no se lo tomó, porque eso es lo más común. Una persona que tiene hipertensión crónica, que un día no se toma los medicamentos. Y que anda caminando por ahí y le dice, toma la presión, y está bien sentida. ¿Y qué pasa? ¿No te tomaste el medicamento? Ah, no, hoy no, por eso me la quería tomar la presión. Está súper elevada. Siempre y cuando no tenga ningún tipo de síntomas, usted da los medicamentos regulares. Y ya. No tiene que hacer mucho. Claro, tiene que darle seguimiento, ¿verdad? Para que no progrese. Pero no tiene que hacer otras intervenciones ahora. Oigan bien, para motivos prácticos, si aparece cualquier síntoma, dolor de pecho, encefalopatía, o sea, que no estén orientados a las tres esferas, que tengan problemas para respirar, que desarrollen edema pulmonar, que cualquier síntoma que aparezca con esas lecturas, tiene que automáticamente empezar esto un hypertensive emergency. Y este sí es importante porque el manejo es diferente. Aquí tú quieres bajar la presión alrededor del 20% del mean arterial pressure en las próximas horas. Y después de eso,
tú quieres irla bajando al paso paulatinamente. Inicialmente tú das medicamentos intravenosos rápido y luego tú lo pasas a oral. Esa razón por la cual tú quieres bajar la presión de manera suave, lo vamos a ver en neurología, y es por un efecto llamado autorregulación de la presión arterial media en el tejido nervioso central. Y a lo que eso se refiere es que cuando el tejido nervioso central se acostumbra a manejar presiones sumamente altas, si tú la bajas de golpe, incluso a niveles que todavía tú consideras que es una hipertensión, si tú lo bajas de 180 a 140, tú puedes ocasionar isquemia cerebral. Porque nuevamente ya el tejido nervioso central está acostumbrado a manejar estas presiones. Si tú la bajas muy rápido, eso genera una hipotensión en el sistema nervioso central. Y ya nosotros sabemos que hay en varias áreas del cuerpo que hay zonas llamadas watershed areas. Habíamos dicho que en el caso del tejido nervioso central era donde se conectaban las circulaciones principales. Nosotros circulaciones principales tenemos anterior, media y posterior. Y las zonas que se encontraban en el medio, en el territorio intermedio de ambas, eran zonas watershed. Una persona que usted le baja la presión de 180, la baja a 140, la baja a 130, aún nuevamente, incluso 120, teniendo la presión normal, estas áreas pueden infartarse por el cambio brusco. Eso es importante. Todos lo saben, yo no creo que tenga que decirle nada. Eso déjenmelo ahí con una patología bien especial que vamos a ver en músculo esquelético. Me parece que aquí ahora un poquito más adelante hay un brief, una introducción, pero este bien especial, no me preocupen, déjenlo ahí. Y como ustedes ven, hay muchos factores que pueden llevar a desarrollo de hipertensión. Regularmente, cuando usted ve a alguien que desarrolla hipertensión, como la causa más común es esencial, o sea, no hay una causa determinada, usted lo deja así, no tiene que hacer mucho. Ahora, si usted comienza a dar medicamentos y va por el tercero y no puede controlar la presión, usted tiene que comenzar a buscar el otro 10%, que son las causas secundarias. Hiperaldosteronismo secundario, primario, síndrome de Cohn. Básicamente eso. Lo otro que era importante que sepan de acá es déjame ver. Normalmente el tratamiento depende de sexo, depende de muchas otras cosas que estén pasando alrededor. Pero si nos vamos de manera escalada, nosotros normalmente comenzamos con calcium channel blocker, amlodipina, nifedipina, sobre todo si son de raza negra. Si no se resuelve con eso, normalmente nosotros comenzamos con diurético, hidroclorotiazida, ácido, uno de los que hemos utilizado. Es bueno para todo el mundo, o sea, todas las razas. Si con eso no remite, entonces nosotros podemos agregar diferentes medicamentos que van a depender de las comorbilidades del paciente. Si de base el paciente tiene diabetes, los medicamentos que clásicamente le favorecen son lisinopril, los sartán, los ARBs y los ACE. IECA, como le llamamos nosotros, y los ARBs. Porque eso vamos a ver más adelante en endocrino, que previenen la progresión de la nefropatía diabética. Eso tienen un valor agregado. Si la persona tiene insuficiencia cardíaca, estos también son importantes porque previenen el remodelamiento cardíaco, o sea, que siguen empeorando la insuficiencia cardíaca. Ahora, otro de los medicamentos que se pueden utilizar son beta bloqueadores. Regularmente, beta bloqueadores nosotros lo vamos a utilizar primordialmente en personas que tengan historia de insuficiencia cardíaca
y enfermedad coronaria o historia de infarto. A ver. Y ya, o sea, esos son normalmente los medicamentos que normalmente uno utiliza. Claro, hay otros medicamentos, sobre todo para hipertensión resistente, pero eso no son tan importantes ahora, porque generalmente son causas secundarias. Feocromocitoma, uno de ellos, aparte de lo que mencioné anteriormente. Nosotros vamos a ver esto. De hecho, lo vamos a ver renal, no se puede. Esto de fibrinonecrosis y otro que le llaman, es una especie de arteriolosclerosis malignant hypertension onion skin. Esto es una de las cosas que pasa a nivel vascular. Cada vez que ustedes le enseñen esto, ustedes le señalan, mire ese vaso sanguíneo, que vaina más rara. Y ustedes vean eso, que hay capas concéntricas musculares al nivel de que casi ocluyen el lumen del del vaso. Eso es lo que le llaman arteriosclerosis hiperplástica, que es, ¿no?, como ustedes ven ahí, característico de hipertensión maligna, que es hipertensión severa, para motivos prácticos. Eso lo vamos a ver renal nuevamente, pero importante. Clásicamente, en esto de hypertensive emergency, usted puede tener alteración, afectación importante de cualquier tejido, cualquiera. Como le dije, desde problemas de la visión, diplopía, dolor de cabeza, encefalopatía, hematuria, insuficiencia renal, hepatitis, absolutamente cualquier daño que usted pueda ver reflejado en un órgano secundario, tener la hipertensión, la presión así, eso ya es emergency, por si acaso. Que es importante que sepan, miren, hay algo que con lo que ustedes se van a encontrar mucho, que es que eso, con una persona que tiene la presión 180, 100, 190, 100. Hay un cuidado que tienen que tener, y es que ustedes tienen que valorar el escenario. No porque una persona tenga la presión sumamente elevada significa que el tratamiento tenga que ser antihipertensivos. En algunos otros casos no es tan necesario antihipertensivo. La presión baja con otras cosas. Por ejemplo, eso es particularmente cierto si la razón por la cual la presión está sumamente elevada es por dolor. Una persona con una pancreatitis, una persona que tiene un infarto, una persona que tiene una disección aórtica, vainas que según lo que he visto duelen como que tú de verdad te vas a morir. ¿Verdad? Tú te pones acelerado, taquicárdico, hipertenso, todo te da. Y no necesariamente eso significa que usted tuvo una crisis hipertensiva. Eso es importante diferenciar entre dónde está el problema primario. Otra cosa es withdrawal. Personas que utilizan metadona, personas que utilizan drogas crónicas, opioides sobre todo, que dejan de consumir, se ponen diaforéticos, ping-pong pupil, la piel de gallina, la presión la disparan. Ahí no es quizá tan necesario comenzar a darle tratamiento para la hipertensión, porque lo que te está causando eso es otro problema. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Por si acaso. Miren, esto en parte nosotros habíamos abordado en bioquímica cuando hablamos de las causas, de por qué nosotros podemos desarrollar hiperlipidemia. Aquí lo único que nosotros estamos viendo es las manifestaciones, cómo se ven. Ojo, es importante que sepan los nombres. Síntomas,
santelasma, tendinosantomas. Y por si acaso, este es el que clásicamente van a ver, no el de los dedos, el del tendón de Aquiles. Obviamente, mírenlo aquí lo dice, especially Achilles tendon. So, ya ustedes saben que si no se lo están enseñando, tienen que buscarlo. Cuando le aparezca, ustedes sepan. Mírenlo. Que parece una tutuma. A usted le enseñan esa foto. Y eso puede ser 10.000 millones de cosas. Pueden ser un quiste sebáceo, pueden ser un synovial cyst, o lo que llaman ganglion cyst. Puede ser un granuloma. Puede ser es una ubicación rara, pero un lipoma. Puede ser cualquier cosa en esta vida, esa vaina. Ahora, tú te dices, no, mira, que él vino a chequearse y dentro de la historia familiar, que el papá tuvo un infarto a los 40 años. Eso es una edad bien extraña para tú tener un infarto. O sea, es un infarto prematuro. Y cada vez que tú ves eso, sin una causa particular determinada, tú tienes que pensar en hiperlipidemia de base. Oye, que es un hijo o hija, te vienen con esta tutuma y automáticamente tiene que haber algún tipo de hiperlipidemia hereditaria. Lo otro, no, que es antelasma, no, que aparece antelasma, más una historia de esa persona o algún familiar cercano, padre, madre, hermanos, con infarto prematuro, tiene que pensar en hiperlipidemia. Es importante. Esto que ustedes van a ver ahí es importante porque yo no sé si ustedes se acuerdan que vimos el Fleischering. No lo hemos visto en detalle, pero esto es un anillo de cobre que sale en la enfermedad de Wilson. Eso por depósito de cobre. Clásicamente ustedes van a ver eso. O sea, van a ser como el versus, los anillos que salen acá. Uno es anil, sencillamente depósito de grasa a través del tiempo. No necesariamente significa que hay un hiperlipidemia de base. Y este anillo de Kaiser-Flesch que sale en enfermedad de Wilson. Eso déjenmelo ahí. Está bien chulo. Ok. Podemos avanzar con eso. Miren, aterosclerosis. Aterosclerosis es una patología cardiovascular que cuando se presenta aumenta el riesgo de desarrollar no solamente hipertensión secundaria, sino que infarto, en pocas palabras. Aunque puede ocasionar otras cosas, como stroke, puede ocasionar, o sea, algunos tipos particulares de stroke, solo vamos a ver neuro. Solo me interesa que sepan de acá es que, fíjense, esto es una arteria normal. Hay diferentes factores, como lo que ustedes tienen acá, que causan daño endotelial, por sustancias particulares y por integración del sistema inmunitario, inflamación. ¿Qué pasa? Aquí en sangre nosotros tenemos LDL. Esa LDL tiene un pequeño problema y es que cuando anda de daño endotelial, o sea, normalmente el endotelio mantiene las cosas de la sangre aquí adentro y los componentes de vasculares separados. Ahora, como ustedes tienen daño endotelial, o sea, se hacen hoyos, el material de acá de la sangre se puede filtrar. Uno de ellos, el más problemático, es LDL. LDL, cuando sale de la sangre, se oxida. Cuando se oxida, bueno, y lo primero y lo otro que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Para el sistema inmunitario, no es lo mismo LDL que LDL oxidada. Eso es lo primero. Esto es una sustancia extraña. Esto es una sustancia nuestra. Lo otro. Una de las cosas más importantes que pasa con el sistema inmunitario es que
Es importante que una sustancia sea nuestra, pero tan importante como eso es que la sustancia esté en su compartimento. Una sustancia que pasa, que está en un compartimento donde no le pertenece, aunque sea nuestra, es una sustancia extraña. Por ende, cuando la LDL se filtra acá y se oxida, se convierte en una sustancia extraña que atrae más células del sistema inmune. Pero hay un problema. Esos macrófagos intentan fagocitar esa LDL oxidada, pero no la pueden digerir. Eso se convierten en los llamados foam microphages. ¿Qué son estos? All right. Macrófagos que se ven vacíos. Ya nosotros sabemos por qué las células que tienen importantes componentes grasos se ven así. Porque la grasa se va en las tensiones clásicas y se quedan así como si fueran vacías. So, ahora nosotros tenemos acá LDL oxidada, macrófagos llenos de LDL oxidada que no pueden degradar. Y ahí se convierten en las llamadas foam cells. So, ¿qué pasa? Ya nosotros sabemos también que el sistema inmunitario, cuando causa inflamación, ataca a lo que quiere eliminar, pero se lleva todo lo que está alrededor, incluido tejido de nosotros. So, esa inflamación de esos macrófagos, tratando de eliminar esa LDL rara, daña más, inflama y daña más el lining cardiovascular, ese endotelio. Por ende, se filtra más LDL y como parte del proceso de inflamación con ese llamado respiratory burst, se genera más especie reactiva de oxígeno. Que oxidan más la LDL que se filtra. Eso entonces se convierte en un ciclo vicioso. ¿Qué pasa? A medida que la placa crece, como ustedes ven acá, la porción endotelial es lo único que le da soporte en el lumen a esta placa de ateroma. Si ese lining de célula que está ahí se rompe, esa placa entera se va y causa un infarto por ahí o un tromboembolismo. So, una de las cosas adaptativas que suceden es que las células de tejido muscular que están acá, en la capa muscular de la célula, o sea, del endotelio vascular, comienzan a migrar. Migran tanto al centro como a la parte externa. Y lo que hacen es que refuerzan esa capa para que esta estructura no se rompa. ¿Cuál es el problema? Que a medida que crece la capa va ocluyendo el vaso. Mientras menos lumen yo tengo, menos sangre. Mientras menos sangre, isquemia. Y no solo eso, o sea, aquí puede venir cualquier trombo y me ocluye más fácil. Y esta placa puede destabilizarse, irse por ahí, y nosotros sabemos que la naturaleza de las arterias es ir así. De más gruesa, más pequeña. O sea, la placa que ocupaba este diámetro, cuando eso se suelta y se vaya por ahí, va a llegar un pedazo donde la placa no va a pasar y va a ocluir y va a causar infarto. Pero inicialmente, oigan bien, antes de que eso pase, normalmente el primer signo que nosotros vemos es isquemia, sobre todo en las coronarias. Que nosotros lo sentimos, el signo que te da es angina. Esa angina es ese dolor de pecho cuando tú haces ejercicio. Y es porque este tejido cardíaco necesita más oxígeno, pero, o sea, cuando está haciendo ejercicio, ¿verdad? Está haciendo cualquier actividad, pero como aquí hay una placa ocluyendo, yo no puedo mandar la cantidad de sangre necesaria que necesito. Eso me causa un mismatch entre el oxígeno que yo necesito y el que llega. Y eso genera una acidosis láctica, eso genera mucho ADP, que son sustancias que irritan a los nervios cardíacos y eso es lo que te hace causar ese dolor.
Ahora, ese síntoma de angina no sucede a menos que tú tengas por lo menos una oclusión del 70% de una arteria coronaria o de ese segmento coronario. Eso es importante. Pues como ustedes ven acá, isquemia es poca sangre, infarto, si tú ocluyes o si yo ocluyo tanto parcialmente esta arteria que la cantidad de sangre que pasa es insuficiente para la supervivencia del tejido. Lo otro, formación de aneurisma. Si acá yo tengo un tumulto, lo primero es que la sangre normalmente va así, sigue un flujo laminar. Pero como aquí yo tengo un bulto, eso crea un flujo turbulento que hace que las plaquetas puedan activarse y formen un trombo. Ahora, aneurisma. Como aquí yo tengo una porción que técnicamente está estenosada, eso me incrementa la presión de la arteria de aquí para atrás. Y si esa presión, ese incremento de la presión es muy elevado y de manera crónica, yo puedo desarrollar debilidades en la pared arterial y desarrollar aneurismas perfectamente. Peripheral vascular disease es el equivalente a angina de pecho, enfermedad coronaria, pero en los tejidos periféricos, sobre todo en las piernas. Vamos a ver más adelante. Hay algo que se llama síndrome de Leriche, que básicamente es aterosclerosis de las ilíacas, las arterias ilíacas. Y que básicamente lo que tuvo Leriche es que una persona comienza a caminar y le comienza a doler los pies, la batata. Se para de caminar y se le quita el dolor. Eso es como si fuera un tipo de angina. Otra cosa que pasa es que tienen disfunción sexual, no llega suficiente sangre al pene. El síndrome de Leriche. Otra cosa que pasa en isquemia, eso lo vamos a ver en gastrointestinal, que es algo que llaman intestinal angina, que es secundaria a esto. Nuevamente, esto se puede ir por ahí, esto se puede trombosar, por aquí un coágulo, esto se puede ir de ahí, embolizar, aquí se puede formar un coágulo, embolizar, aquí si se forma un aneurisma puede formarse un coágulo, embolizar. Esos son los problemas que usted tiene secundaria a esto. Eso que yo le mencioné ahorita de la persona que iba caminando y sentía dolor en las piernas es claudicación. Claudicación clásicamente pasa en los miembros inferiores y superiores, que básicamente es que cuando usted comienza a mover esos miembros, usted comienza a mover el brazo, la pierna, le duele. Y es porque no llega sangre suficiente a ellos para suplir la demanda en relación al aporte de oxígeno que usted necesita. Eso lo vamos a ver cuando hablemos mañana de Subclavian Steele syndrome, que es bien interesante, bien chulo. Todas las otras que ustedes tienen ahí, cosas que tienen ahí, o como esto, lo vamos a ver más adelante en neuro. O ver, son cosas que se caen de la manta. Son preguntas de acá, dudas. No. Ok. Mañana nosotros seguimos. Oh. Yo creo que había hecho una imagen bien interesante. Creo que había una imagen bien interesante de las que vimos ahorita. Está bien chula ahorita. Oh. Está. Mírala. Clásicamente existe esta clasificación que no necesariamente tiene que ser así, pero eso.
Y es dependiendo de lo siguiente. Esta es asociación. Generalmente cuando se presenta preductal, tiende a haber ducto arterioso y normalmente se presenta en niños, y lo inverso. Las postductales regularmente se presentan en adultos, donde ya ocurrió adecuadamente un cierre de, ¿cómo se llama esto? Del ducto arterioso, y se forma ahí el ligamento correspondiente. Ahora, eso que ustedes están viendo acá, de hecho, déjenme mandar la foto al grupo. Vamos a hacer algo interesante. Yo voy a mandar esta foto al grupo. Ay. Está bien. Mañana ustedes me van a decir por qué acá en la infantil, lo voy a escribir, por qué en la forma infantil normalmente se asocia con PDA. Eso es algo que tiene que ver con la cosa que hablamos, por si acaso, no es algo que tienen que necesariamente buscar. Buscan la lógica. Buscan la lógica. O sea, apliquen la lógica de lo que vimos cuando hablamos de eso y cómo se mantiene abierto y demás. Es algo interesante. ¿Qué le voy a decir? Mañana entonces, a la misma hora, en el mismo lugar.